Vivimos una era de grandes cambios en la educación. La evolución tecnológica permanente ha tenido como consecuencia la aparición de nuevas herramientas educativas. Y entre tanto, el profesorado se enfrenta a diario a tener que formarse continuamente con todas esas nuevas herramientas. Pero, ¿dónde encontrar las novedades? ¿Cómo aprender a usarlas explicados en nuestro lenguaje? Para dar respuesta a todo ello, ha aparecido una nueva comunidad. Entre Profes, un proyecto de profes para profes. Ellas se definen como la tele online de los profes. Y no es para menos, ya que llevan una temporada entera streameando en Twitch. Noticias, píldoras, tutoriales, entrevistas, claustros virtuales y juegos. Son un equipo de tres. Andrea Plaza, experta en el uso del aprendizaje basado en el juego y los videojuegos. Patricia Escabias, formadora en tecnología para la educación y creadora de contenidos. Y Víctor Rodríguez, experto en competencias digitales y formación de profesores. Y aunque ellas son tres, nos añadirían una más al equipo, la comunidad. Profesores del claustro, seguidores de Twitch y una gran red de contactos en el mundo de la educación. Entre todas, tejen una red que crece, se retroalimenta y mejora a diario. Hoy conversamos con Andrea, Patricia y Víctor. Hoy conversamos con Entre Profes. Educahistoria. Laboratorio de didáctica de la historia. Buenas tardes y bienvenidos a Educahistoria. Hoy tenemos una suerte inmensa de tener a un grupo de jóvenes profesores que, como dirían ellos, lo están petando en Twitch. El grupo del canal Entre Profes. Son tres protagonistas y vamos a ir, digamos, presentando a cada uno de ellos. Vamos a empezar primero con Andrea Plaza, que es graduada en Educación Infantil en la Universidad de La Salle, máster en Tecnologías del Aprendizaje, máster en Teaching of Technology también en la Universidad de La Salle, Digital Content Creator de Minecraft en Microsoft Tools, Education Success Manager en Microsoft y ahora está trabajando de Education Manager en Letcraft es como Letcraft. dejar craftear, tiene mucho que ver con Minecraft, entonces Claro. hago cosas más fáciles de lo que parece por todos los nombres en inglés que has dicho. Bueno, yo soy del inglés de Alcorcón, pero bueno, vamos a conocer a la siguiente participante en el grupo, que es Patricia Escabias, también grado en Educación Primaria en la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la Educación y Formación en la UAM, máster en Diseño UX UI, que espero que nos cuente exactamente qué es, en aula creativa, ha sido profesora de educación infantil, ha sido responsable del diseño y creación de contenido digital educativo en el grupo Advanced Education y ahora es Customer Success Manager en Microsoft. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Eso es. Customer Success Manager, muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Y qué hace un Customer Success Manager? Bueno, yo ahora mismo, de hecho, tengo el puesto que tenía antes Andrea, por así decirlo, y me dedico ahora mismo pues, al tema de formación, al tema de comunidad, también toco temas de Minecraft, de hecho, pues trabajamos mano a mano tanto con Andrea como con Víctor, y nada, pues haciendo cositas sobre todo para la comunidad de profesores y que aprendan lo máximo posible, ¿no?, de la tecnología Microsoft en el aula. Vamos con el siguiente representante de Entre Profes, que es Víctor Rodríguez, también licenciado en Magisterio de Primaria, especializado en TIC, máster en TICEF en la Universidad Autónoma de Madrid también, y ha sido 4 años colaborador del grupo Editor Santillana, también HP Intel Ambassador, a ver si lo digo bien, del grupo Advanced Edition, y ahora es consultor educativo en Anoya Nueva Educación, ¿no? Víctor, Anoya, si no recuerdo mal, Anoya Nueva Educación es una empresa de Sevilla.
Sí, son sevillanos, ¿Y aunque qué hace al un final madrileño? el año pasado hubo una digitalización de casi todas las empresas y al final yo creo que Aunia se dio cuenta de que se hacía más grande teniendo a gente de toda parte de España. O sea, somos uno de Valencia, otro de Barcelona, teníamos a gente en Londres, gente en Latinoamérica y al final una empresa con perfiles de diferentes sitios yo creo que acaba siendo más fuerte. Entonces yo lo vi, me Entonces, gustó lo que hacían y entré ahí. estos tres componentes son los que mm, se han hecho famosos porque son profes streamers. Es decir, son profes que están en la comunidad de Twitch, donde tienen una plataforma, donde trabajan con Discord también. Bueno, ¿cómo os conocisteis y cómo juntasteis eh, para fundar este portal? Bueno, Bueno, pues ¿Quién empieza? lo- dale, ¿quieres? Víctor. Vale, Dale tú. aquí nos conocemos los tres desde hace bastante tiempo, ¿vale? Yo tuve la suerte en la carrera, en la autónoma, de conocer a Patri ya en el último año de magisterio, aunque ese año fue como un hola y adiós. Y luego los dos, como nos gustó tanto el máster de nuevas tecnologías, pues lo hicimos también juntos y ahí nos hicimos súper amigos y luego curramos juntos, ¿vale? Eso fue como con Patri. Y justamente en Historia Paralela también conocí a Andrea, que empezó con su camino en la formación de profesorado con otra empresa similar a la que estamos nosotros y al final por intereses comunes pues nos fuimos llevando bien, íbamos coincidiendo en eventos, incluso quedábamos alguna vez fuera de todo esto y ya un día pues Andrea y Patri tuvieron la iluminación de crear Entre Profes O sea que esto es y como un guión de película. Escuchadme una cosa, ¿cómo ha influido la pandemia en vuestro resurgir? ¿Habéis estado madurando mucho el proyecto precisamente? ¿Os ha ayudado o no? ¿O ha sido indiferente? Sí, yo creo Andrea, que aquí el momento de la pandemia, yo creo que ha sido un punto de reflexión y de inflexión para muchos ámbitos. Y yo creo que para educación especialmente. O sea, la pandemia, desafortunadamente, gracias a la pandemia se ha visto una revolución también y una aceleración en cuanto a la parte, a la competencia digital docente y del alumnado. Entonces, esto también a nivel de proyectos también se ha visto muy relacionado, porque este proyecto surgió durante la pandemia, un poco respondiendo ante la necesidad de la cantidad de recursos de formación, de novedades y de funcionalidades que iban saliendo a marchas forzadas a lo largo de la pandemia, porque había que dar respuesta a que los profes siguiesen dando clase desde casa. Entonces, un poco surgió a raíz de todo esto la necesidad de crear un espacio digamos, conectar con esos profes y contarles directamente y de una manera mucho más cercana cuáles eran esos proyectos o esas novedades que iban surgiendo a lo largo de la semana. Entonces, coincido yo en creo esa que la parte de que la pandemia, pandemia... desde el punto de vista digital, ha tenido cosas negativas, personales y, Uh -huh, digamos, de salud, pero desde el punto de vista digital ha sido, entre comillas, una bendición, porque ha acelerado procesos totalmente. que se estaban costando, por ejemplo, la inclusión de ordenadores en las aulas, la utilización de, digamos, de plataformas de Learning Manager System, digamos, de manera masiva, y yo creo que eso es muy interesante. Y Patricia, ¿qué balance haces de este último año? ¿Qué cosas os han ido muy bien? ¿Qué cosas os han ido regular? Y no, ya las que han ido mal no te lo digo porque no hay ninguna. Bueno, a ver, yo creo que ni en el mejor de los casos nos planteáramos pues terminar con 700 seguidores en Twitch, 2000 seguidores en Twitter. La verdad es que todo esto surgió, José Luis, que Andrea me mandó un audio de WhatsApp, me dijo, oye, loca, vente, que vamos a hacer un programa. No, es broma. Me lo conté un poquito más, pero yo le dije, yo me apunto a todo, Andrea, y así surgió, ¿no? Entonces, claro, lo que surgió o sea, lo que surgió como algo para acercarnos a los profes, para nosotros también estar conectados con la comunidad, de buscar recursos, de pasárnoslo bien, ha llegado a los profesores de una forma, vamos, súper conectada porque tenemos 700 seguidores en Twitch y
básicamente, o sea, prácticamente el 85% de esos seguidores son profes. O sea, estamos contando con un montón de profes que poco a poco yo creo que van a ir subiendo, van a ir conociendo estos canales y están conectando y se están conociendo entre ellos y a nosotros, vamos, estamos súper encantados de este balance de este año y esperemos que el año que viene pues sigamos creciendo junto con ellos, la verdad. Víctor, hay una cosa que me llama mucho la atención, que es el claustro de profes. ¿Qué es el claustro de profes? Bueno, el claustro virtual, que se llama así, es como un movimiento que surgió en Twitter hace unos añitos y todo el mundo que normalmente crea un recurso, pues le añade ese hashtag que se llama claustro virtual y sirve pues sobre todo para compartir experiencias, novedades, noticias y la verdad que gracias a ese hashtag se conoce a muchísima gente y se aprende un montón. Porque nosotros prácticamente de todas las noticias que nos nutrimos son de Twitter y la gran mayoría son del claustro virtual. Entonces, si no lo conocéis, seguidlo porque es bestia. Hay que seguirlo. Eh, bueno, yo creo que la gente a través de Twitter es tremendamente generosa. Lo digo porque sabéis que en este mundo de la educación hay dos niveles, ¿no? El nivel comercial, en donde la gente hace cosas solo para mí, para poder venderlas y que nadie las toque. Y luego hay una grandísima mayoría de gente que hace una cosa y la comparte para que quiera utilizarla, ¿no? Y entonces esto es maravilloso. De todas maneras, y esto es un poco, esta pregunta va dirigida a los tres, claro, es un claustro de profes, pero vosotros, profes en stricto sensu no sois. Sois más bien consultores que profes. ¿Cómo, cómo veis que se puede combinar la labor de ser consultor? Porque, mirar, en el mundo universitario sí que hay una brecha, ¿no? Es decir, lo que se hace en didáctica, de historia y de otras materias, en la universidad muchas veces no tiene nada que ver con lo que se hace en las clases. Bueno, yo creo A ver, que al final la parte de estar en un aula en activo, ¿no? Eso, seguramente muchos profes han tenido diferentes momentos a lo largo de su vida en el que paran, vuelven al aula, no vuelven. Yo creo que es muy interesante esa parte porque sí que es verdad, a nosotros lo hemos vivido también en la universidad y yo creo que se sigue viviendo lo de que dar cosas en la carrera que luego no se ven reflejadas en la realidad del aula o no dar cosas en la carrera que sí están en el día a día del aula, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que ir con cuidado con esta parte, pero sobre todo en la parte de consultoría y de formación al profesorado es muy importante crear proyectos y contenidos que nazcan de las necesidades de los propios docentes, es decir, conectar con ese claustro virtual, conectar a nivel presencial con esos docentes para que te digan ellos las necesidades que tengas y tú adaptar tu propuesta y tu contenido a esas necesidades que son. lo que en mi época era el CAP, lo que ahora es el Máster de Educación. Y claro, una de las cosas que echamos muchas veces es que nos llenan la cabeza de teorías psicológicas, de programación de contenidos, y muchas veces no te preparan para qué vas a hacer el primer día, que tengas 30 delante que no te hacen ni puñetero caso. O cómo vas a solucionar una rebelión en clase, ¿no? Es decir, un niño que te contesta y que no tienes herramientas. Que quería añadirte, José Luis, a lo que has preguntado antes, que aunque nosotros y nosotras no somos profes en activo, o sea, de estar en un colegio, creo que hemos tenido la suerte los tres de estar en empresas que se mueven muchísimo, o sea, que se mueven muchísimo a nivel de toda España y antes era a nivel presencial. Entonces, por ejemplo, antes todas las semanas estábamos en coles diferentes, con profes diferentes, con niños diferentes y al final nos hemos llevado a los tres un aprendizaje bestial, que a veces yo le he pensado que, digo, que a lo mejor en un aula solo un profesor no se puede haber llevado. Entonces yo creo que eso también es algo que nos gusta a los tres, de poder aprender de todo el mundo y de enseñar a todo el mundo, porque al final cuando tú compartes y aprendes de los demás es cuando realmente tienes una visión más global de lo que es la educación. Entonces, desconectados no estamos ninguno de los tres de lo que pasa en los centros. Todas las semanas hablamos con profes y hablamos también hasta con los alumnos. O sea que estamos ahí, en la pomada. Y muchas veces puedes expulsarlo de clase. Es decir, que ese tipo de cosas muchas veces parece que no te lo explican, ¿no? Y yo veo que vosotros sí que lo tenéis en cuenta. Bueno, y yo me quedo aquí porque creo que Damarcus os tiene preparado más cosas que vais a ver ahora a continuación. Bueno, pues
Los juegos escolares de Minecraft al final es un proyecto que surge hace 3 años, donde busca conectar un poco con los docentes y centros de toda España y el alumnado a través de la versión educativa del popular videojuego Minecraft, una versión educativa que está disponible para los centros educativos y busca generar ese ambiente cercano, competitivo y divertido trabajando contenido curricular y contenido relacionado con las competencias que tienen que desarrollar los alumnos. Entonces, este año fue la tercera edición, se ha tenido que hacer online también. Y, por ejemplo, los alumnos que participaron tuvieron que trabajar sobre algunos objetivos de desarrollo sostenible y la verdad que presentaron proyectos súper interesantes y se hizo luego una gran final con un evento de clausura y esperamos el año que viene que pueda hacerse de forma presencial en un evento súper grande para disfrutar tanto familias, alumnos y profesorado. Bien, siguiendo un poco en la línea de esta pregunta, hace poco te hicieron a ti y a un compañero de tu agencia una entrevista en marketingdigital.com y te voy a hacer la pregunta de cómo se titula el artículo porque me parece muy interesante. ¿Por qué el sistema educativo debería apoyarse en los videojuegos? Bueno, pues creo que es una pregunta muy interesante porque justo hoy sale en El País un artículo súper duro en relación a los videojuegos, diciendo que el 99% de los videojuegos son violentos, datos que no son verdad, que se han visto reflejados, se han compartido gráficas del sistema nacional, internacional PEGI, etcétera, que no es real. Y justo lo he ligado porque va muy relacionado al por qué apoyarse los videojuegos. Al final, no todos los videojuegos son para todas las edades, eso hay que tenerlo claro, pero los videojuegos son una realidad que está en las casas, en la sociedad de hoy. Es un entretenimiento más que se ha visto afianzado en los últimos años y que seguirá afianzándose en los próximos. Entonces, como motivación como componente motivacional para el alumnado, tiene un protagonismo muy muy interesante en las aulas y se pueden hacer proyectos muy muy chulos. También los videojuegos relacionados con temas de historia me parecen muy 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 clave utilizarlos en el aula, videojuegos que están fundamentados, que están trabajados con diferentes profesionales y que pueden favorecer sinergias con el alumnado, conectar con ellos, con sus intereses y trabajar unos proyectos muy, muy chulos. Ahora me gustaría preguntarle a Patricia sobre la pata de la educación y el mundo del streaming, ¿no? O sea, creo, si no tengo mal entendido, que tú fuiste la primera de vuestro clan en empezar a streamear. ¿Cómo ves la relación entre la educación, el profesorado, la docencia, la formación y el streaming, el mundo del streaming? Bueno, yo creo que tenemos como profesores, bueno, que estamos, ¿no? En conexión con nuestros alumnos, tenemos que analizar qué plataformas están siguiendo ellos, qué es lo que les motiva, por qué lo están siguiendo, qué se está comentando en Twitch, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ha surgido tanto interés por Twitch por esto, porque durante la pandemia subió un montón las visitas a Twitch y los alumnos estaban todo el rato hablando de Twitch porque es lo que veían. Básicamente veían a sus streamers favoritos, se entretenían, jugaban a sus juegos, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena herramienta de acercamiento a los alumnos, es una muy buena herramienta también, como comentaba antes José Luis, de divulgación, porque es tan directo, o sea, tenemos una conversación directa con el viewer, o sea, con la persona que está viéndonos, que puede ser tanto nuestros alumnos como pueden ser otros usuarios, que por ejemplo en nuestro caso va destinado a profesores, ¿no? Pero muchos de los hijos de los profes, por ejemplo, que son también alumnos, nos ven y dicen, ay, ¿cuándo va a empezar entre profes? ¿Cuándo van a jugar a Minecraft? ¿No? Es como que les motiva, ¿no? Ya sienten ese interés, sienten esa motivación, porque es algo que ellos usan cada día y ver a una persona o a un profe o a alguien que lo está haciendo les llama mucho la atención, ¿no? Y en cuanto al profesorado, bueno, yo creo que puede ser una herramienta muy buena para conectar, de interactuar, ¿no? Con tu comunidad, de crear algo nuevo y de aprender unos de otros, que eso es lo que se basa.
Y otra pregunta te quería hacer. Si yo fuera un profesor y fuera incluso consumidor de Twitch, ¿qué consejos me darías al empezar? Primero que fuera a ver tu canal, a ver los tutoriales de OBS, o qué consejos le darías. A ver, es que de hecho todo el mundo que me habla me dice, Patrick, es que yo empecé a streamear porque he visto tus vídeos, no sé qué, y yo, madre mía, por Dios. A ver, para mí es un orgullo de verdad, o sea, que ellos aprendan y que empiecen, ¿no? Viendo esos tutoriales y que además hay gente que me reconoce y me dice, oye, que es que te he visto en YouTube y he aprendido contigo, ¿no? Y la verdad es que les recomendaría que empezaran poquito a poco, que tengan muy clara la idea de lo que quieren hacer como streamer, qué es lo que quieren transmitir realmente. Oye, que si eres un profe que quiere jugar, que de hecho hay profes que juegan solo y lo que hacen es hablar con sus alumnos, ¿no? Por el chat. Pero si lo quieres llevar a algo más divulgativo, a algún tema específico, primero piensa en el concepto, luego investiga cómo crear ese canal, qué es lo que necesito, qué equipamiento necesito, que es muy importante, y luego cómo tengo que llevar la logística del canal en cuanto a producción, bueno, que eso tú sabes un montón, pero nociones básicas, ¿no? De cómo empezar, sobre todo porque hay profes que les encantaría streamear, pero no tienen la competencia digital a lo mejor suficiente como para decir, me lanzo, ¿no? Están ahí un poquito con miedo y ellos tienen que tener primero clara la idea y luego ya tienen que ir formándose poquito a poco con esas píldoras que vayan viendo de YouTube o aprendiendo de otros streamers. Bueno, chicos, veréis que en edición aquí luego pondremos un enlace, una pastillita, con el enlace al canal de Patri, donde tiene maravillosos vídeos de OBS que yo hubiese agradecido muchísimo en su momento, para todo aquel que se quiera lanzar un poco a este mundo. Bueno, y ahora me gustaría preguntarle a Víctor el tema de la formación a los profesores, ¿no? Que es una cosa que está cambiando a un ritmo vertiginoso. ¿Cómo es formar a formadores? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? ¿Cómo ves el tema de la formación con todos estos temas que estamos planteando? Pues ya llevamos con 4 o 5 añitos con el tema de la formación del profesorado y tengo que decir que es complicada, o sea, porque muchas veces tienes que dar una formación después de una jornada laboral, entonces los profes ya están un poco cansados y al principio, o sea, antes de la pandemia, había bastante rechazo sobre todo por las nuevas tecnologías. Gracias a todo esto, al final ha cambiado la mentalidad y hemos visto que antes los profesores que eran reticentes, ahora hasta te piden consejos, te valoran y la verdad que ha cambiado mucho y por esa parte, bien. Pero es cierto que la formación de profesorado es complicada, te tienes que poner siempre en su lado y decir, oye, ¿qué te gustaría a ti que te enseñaran o que aprendieras? De hecho, por eso es súper importante cuando terminas una formación a lo mejor pasar una encuesta, que te cuenten, o incluso si has conectado con con algún profesor o profesora de la formación, que te cuente un poco cómo te ha visto, ¿vale? En general, aunque digo que al principio les costaba un poco tener formaciones al profesorado, pero en general casi siempre luego salen encantados porque no es solo enseñar, es también decirle, oye, cuéntame un problema tú, que yo te voy a ayudar y entre los dos vamos a hacer algo bueno, ¿no? Y bueno, al final, cuando ves que has enseñado a diferentes profes y lo aplican en el aula y luego te lo cuentan, pues al final es muy reconfortante. ¿En qué crees? O sea, ¿cuál crees que sería uno de los principales terrenos en los que se debería mejorar o caminar hacia la mejora en la formación de los profesorados? Si ahora mismo hubiese alguien con una varita mágica y te dijera, la formación al profesorado, el máster de capacitación y todo esto, lo puedes hacer y deshacer como tú quieras. ¿Qué le añadirías o cómo lo modificarías? Pues yo pondría un par de cosas. Por un lado, intentaría meter muchísimas cosas de competencia digital docente para que sean ellos capaces de poder solucionar problemas, de poder tener alternativas cuando algo no pasa. Y luego también tendría la segunda vía en la que pondría algo que fuera pues una mezcla entre nuevas tecnologías y metodologías. Porque yo he visto que en la formación de profesorado muchas veces está desconectado, es decir, te enseño a usar una herramienta, pero no te enseño una metodología con una herramienta. O sea, yo creo que cuando haces eso, el profesor le gusta y al final lo aplica. O sea, yo pondría esas dos cosas y creo que sería genial.
Muy bien, chicos, y ahora me gustaría pasar un poquito más a una parte de conversación entre los cuatro, que es sobre, no es exactamente, pero es parecido al tema de la brecha digital, es decir, la brecha digital que entre profesores y alumnos, que afortunadamente por ley de vida se va acortando, y prueba de ello sois vosotras. Por un lado, los alumnos, un alumno de, no sé, de 11 años, acaba el colegio y después de acabar el colegio y de tener una educación en muchos casos muy tradicional, muy old school, muy de libro, muy memorística, cero por proyectos y todo esto, se llega a casa, enciende la Play y se pone a jugar al último Assassin's Creed, que probablemente le va a transmitir muchos más conocimientos que muchas de las cosas que he hecho en el colegio. Sin denostar el colegio en sí, pero ¿cómo veis esa brecha? ¿Cómo creéis que se puede arreglar? ¿Qué opinión os merece? Bueno, yo creo que esa brecha, como dices, se va a ir acortando por ley de vida, pero probablemente surja otra después de esta, porque avanza tan rápido toda la sociedad y relacionado con la tecnología, que probablemente el día de mañana sea otra brecha distinta que la de ahora. Entonces, yo creo que es un tema muy, muy interesante y creo que pueden salir cosas muy, 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 muy curiosas en el sentido, sobre todo, de intentar acercar el aula a la realidad de los alumnos y la casa a la realidad de las aulas. Es decir, tiene que haber ahí un puente, ¿no?, entre familia y escuela muy importante, y para eso hay que ser conscientes de los intereses, de los centros de interés de los alumnos y de la formación que tiene el docente, porque al final los planes de formación que se hacen en los centros tienen que estar muy ligados a responder un poco esa necesidad real que hay en las aulas y que hoy en día está relacionado con que probablemente muchos de esos niños lleguen a casa, conecten la Switch, conecten el móvil, siempre en un entorno controlado y con un horario establecido, que eso también hay que trabajarlo mucho en casa y en la escuela para favorecer estos entornos de uso responsable tanto de tecnología como de videojuegos en general. Y probablemente, yo conozco a varios profes con proyectos relacionados con el Assassin's Creed, que surgen unas conexiones en el aula con esos estudiantes, donde además ahora cada vez más los videojuegos van teniendo también ese componente de enseñanza que podemos aprovechar los profesores para convertirlos en oportunidades de aprendizaje. Entonces hay que acercar mucho esos dos entornos y aterrizar esos intereses y no seguir un poco desde donde estamos en ese ambiente tradicional de hace unos años, para ir acercándonos cada vez más a lo que es el entorno real de nuestros alumnos, tanto en casa como en la escuela. Y chicos, ¿vosotros cómo lo veis? Patricia, Víctor. A ver, yo creo que también dependiendo un poquito del profe, ¿no? Sabemos que hay profes que son más reticentes al uso de la tecnología, por ejemplo, o al uso de alguna metodología en concreto, o lo que sea, o profes que los pobres están, como decía antes José Luis, que están ahí porque no tienen otra cosa, ¿no? O lo que sea. Entonces, hay diferentes visión del profesorado según también lo que te lleve tu pasión, si realmente estás a gusto, ¿no? Acercarte a los alumnos es esencial, yo creo, para entender su mundo, para entender cómo están trabajando también, qué hacen en casa, qué intereses tienen, y es lo que decía Andrea, hay que acercar ese aula a casa y la casa al aula, ¿no? Y primero el profesor tiene que tener esa motivación y tener ese impulso de querer acercarse a sus alumnos realmente. O sea, que la realidad es esa, ¿no? De llevar la realidad al aula y que realmente él también quiera formarse y quiera aprender de ellos y que sus alumnos aprendan de él. Y Víctor, ¿a ti qué opinión te merece este tema? Pues, Damarcus, yo estos temas también soy muy rayado, o sea, muchas veces pienso estas cosas y digo, a ver, ¿cuál puede ser los problemas, las soluciones? Y yo creo que aquí hay dos cosas que serían como la bomba para cambiar esto. O sea, por un lado es el cambio de mentalidad del profesorado, como ha dicho Andrea y Patri. Eso yo creo que es fundamental, porque si no se quiere avanzar, no se avanza. Y luego me falta una cosa que yo he descubierto en estos años, que es que, o he pensado que sería como un plan grande de digitalización.
O sea, la verdad que aquí es un poco avanza como puedas y lo que te dé el colegio, lo que te dé tu comunidad. Pero yo creo que en España nos falta un plan grande de digitalización que se pueda dotar a todos los alumnos con un ordenador, que tengan conexión en los colegios, y eso es algo que tiene que ser grande. Y todavía creo que no hemos empezado, sí, por comunidades, pero no a nivel nacional. Y otros países, por ejemplo Uruguay, con el plan CIBAR lo han hecho, y es impresionante ver cómo prácticamente todos los alumnos de allí tienen una computadora, como dicen ellos, y están ahí aprendiendo Scratch con niños de segundo, tercero, primaria. O sea, he visto el modelo de Uruguay y digo, ojalá estuviera en España. Y eso, con la mentalidad del profesorado cambiada, creo que avanzaríamos muchísimo. Otro de los temas que también me gustaría conversar con vosotros es acerca del videojuego en el aula, ¿no? Por un lado, el videojuego está muy estigmatizado por alguna parte un poco más recalcitrante de la sociedad, ¿no? Educativa, pero es innegable que todos los avances pedagógicos y didácticos que conocemos eh, van hacia esa dirección, ¿no? A mí me gustaría que me hablarais un poco de vuestra experiencia personal, ¿no? Porque a veces esto sirve para explicarse a los demás, ¿no? Creo que todos más o menos somos de una generación en la que hemos crecido con los videojuegos y han formado parte importante de nuestra vida. Entonces, ¿cómo veis el tema de los videojuegos y la educación? Bueno, yo, como quien dice, nací con un videojuego debajo del brazo casi, porque mi padre era uno de sus hobbies mayores y de pequeñita pues le veía jugar y es muy coleccionista también y fuimos coleccionando un poco tanto consolas como juegos de móviles, etcétera. Entonces, yo he estado muy cerca de los videojuegos, es una de mis grandes pasiones y donde más tiempo invierto en relación al tema de entretenimiento. Entretenimiento no siempre, o sea, va siempre ligado a pasar el tiempo, pero muchas veces está ligado también como has dicho, a esos aprendizajes y que probablemente de forma inconsciente vas adquiriendo. Muchas veces cuento la anécdota de cuando me saqué el carnet de conducir, lo primero que me dijo el profesor era si jugaba a videojuegos o si había jugado a videojuegos y me sorprendió mucho y me lo dijo por el tema de los reflejos y fue a la segunda clase de conducir. Entonces ahí pues te vas dando cuenta un poco también con todos los estudios que hay detrás de los beneficios que tiene esta herramienta más, que en ningún momento viene ni para sustituir ni para cambiar la forma de enseñar, sino para complementar lo que hacemos en el día a día. Y yo creo que muchos docentes creen que esto no es lo suyo. A mí me ha pasado este año con un proyecto de formación de Minecraft, que bueno, venían abrumados cuando les ponías a jugar a Minecraft, porque lo bueno que tiene el aprender a enseñar con videojuegos es que tienes que aprender a jugar, ¿no? Y luego ya va toda la parte de metodología, pedagogía que hay detrás. Y es algo divertido sobre todo al principio porque vas con miedo, vas con curiosidad, con agobios, pero al hacerlo de forma colaborativa, cooperativa con los compañeros, pues también la experiencia de acercamiento a esta herramienta es mucho más, tiene muchos más beneficios. Y yo creo que muchos docentes dicen que ellos videojuegos nunca tal, pero me gustaría ver sus teléfonos móviles, a ver si tienen instalado el Candy Crush o algún juego, un ahorcado o un pasapalabra, porque al final eso también es entretenimiento, es un juego y también han invertido horas probablemente en esa parte. Entonces, cada vez más, como decíamos, esta brecha se va disminuyendo y cada vez más profes van descubriendo esta herramienta y su potencial educativo en el aula. Bueno, yo como Andrea, a nosotros nos tocó la Nintendo 64 cuando yo tenía 7 años con los OK. Y ahí empezó mi locura de los videojuegos. Yo soy un poco, no contraria a Andrea, ¿vale? O sea, yo he jugado mucho, pero tengo la visión más competitiva en torno a los videojuegos. Creo que yo juego para superarme a mí misma también en el campo social, ¿vale? De relaciones sociales me ha ayudado muchísimo el tema de los videojuegos y yo creo que como parte educativa también se podría
llegar a hacer, por ejemplo, unas ligas, bueno, como hemos hecho con Minecraft también, pero unas ligas con otros juegos que aprendan a jugar en equipo, que aprendan los valores sociales y que, bueno, básicamente aprendan esas también funciones motoras, funciones de lógica. Es que hay muchas capacidades que se pueden desarrollar con el uso de videojuegos y bueno, es lo que he ido notando yo también a lo largo de estos años y jugando a todo tipo de juegos. Y Víctor, ¿cómo ha sido tu experiencia personal con el mundo de los videojuegos? Bueno, a nivel personal, desde pequeñito empecé a jugar a la Game Boy Color, pasé por la Play 1, por la Play 2 y por las diferentes Nintendos. Siempre me ha gustado mucho, también juegos de ordenador. Y de hecho, un profesor que tuve de instituto de sociales nos dijo que España se conocía conquistándola. Y lo decía porque él jugaba mucho al Age of Empires y la verdad que molaba ver pues eso de cómo con un videojuego podías aprender pues las diferentes partes del mundo, que a veces, fíjate, en instituto cuesta mucho entender o aprenderse Europa, pues a lo mejor con juegos de este tipo pues se puede aprender. Y luego yo creo que los videojuegos hoy en día han evolucionado muchísimo y la verdad las empresas cada vez están tendiendo más a hacerlo con su parte educativa, que además no solo te enseña, sino que también tienes una métrica de aprendizaje, que es lo que cuando tú terminas el videojuego te dicen, has aprendido tanto, has llegado a este nivel y tienes tantos puntos. En el fondo es un aprendizaje que lo haces sin querer, pero que al alumnado yo creo que le emociona un montón. Entonces, yo Sí, creo un que poco lo de aprender jugando, pero bien hecho, ¿no? Con esas métricas y todas estas cosas. ¿Cómo veis vosotros la gamificación en la educación? Con todas las herramientas, con la cantidad de proyectos que han salido al respecto. Bueno, ¿Andrea? yo creo que la parte de gamificación también, por lo que he ido conociendo también en los últimos meses, se ha visto muy reforzada con todo el tema de la pandemia, porque claro, nos encontrábamos ante una situación donde nuestros alumnos estaban a no sé cuántos kilómetros, estaban conectados a una pantalla, muchos se ponían una foto y se iban a dormir otra vez, otros no ponían la cámara y a saber lo que estaban haciendo. Entonces, claro, enganchar y mantener la atención del alumnado a través de una pantalla se convertía en todo un reto para los profes. Y ahí yo creo que surgen muchos proyectos de gamificación con todo este sistema de mecánicas de juego aplicadas a proyectos educativos, con todo el tema de las insignias, las cartas, muchas aplicaciones que hay preparadas para ello. Y los docentes ven ahí una herramienta para favorecer esos entornos motivadores con los alumnos, siempre trabajando los diferentes proyectos y contenidos que había que trabajar a lo largo del curso, que esos son los que hay y hay que trabajar. Entonces yo creo que surgieron varios informes post pandemia de las mayores preocupaciones de los docentes y uno de ellos era cómo mantener motivados a los alumnos después de todo lo que nos había tocado vivir. Y hay metodologías activas como lo es la gamificación, que conecta directamente con ese interés, con esa motivación. Y simplemente era un poco reflexionar sobre esa situación que se ha visto también producida por el tema de la pandemia, donde nos encontramos esos alumnos con esa desconexión en nuestras aulas y metodologías activas como la gamificación han ayudado a muchos docentes a descubrir todo lo que produce en el aula a nivel de motivación y a formarse en ellas y que cobren cada vez más protagonismo. Pues mira, ahora vamos a pasar a un bloque un poquito más amable, algo que podría ser formato Twitch. El bloque se llama Ronda Rápida y yo soltaré a cada uno de vosotros dos conceptos y tenéis aproximadamente 10-15 segundos para definirlos. Empezaré por Patri. Diseño de experiencia de usuario, ¿vale? El UI es la capa, por así decirlo, la capa visible de las cosas, el front. Y el UX es cómo se comportan estas cosas, qué conexiones tienen entre ellas y tal, ¿no? Entonces, básicamente, la experiencia de usuario no solo se encuentra en la web, no solo se encuentra en las apps del móvil, se encuentra en nuestra vida real, ¿vale? O sea, se encuentra en todo. O sea, cómo se comporta el ser humano ante una situación, una característica de algún objeto que se nos presenta, al hacer menos clics en algo mejor. Segundo concepto.
Perdón. Categoría Educación en Twitch. Bueno, pues es una categoría que yo creo que debería existir porque, a ver, puede abarcar tanto clases como contenido didáctico, como canales de divulgación, te enseño a dibujar, te enseño a tal, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con enseñar y con comunicar, yo creo que valdría para educación. Ahora vamos con los siguientes conceptos que los vamos a hacer con Víctor. Recuerda, 15-20 segundos. Vale. Concepto Among Us. Juego tradicional del asesino llevado a una versión espacial donde Patri nunca hace bien la tarjeta a la primera. Segundo concepto. Escape Room educativo. Es la versión digital de un escape room que se hace con artefactos digitales. Actualmente se utiliza sobre todo para motivar al alumnado. Bien, muy bien. Y ahora vamos con Andrea. ¿Sí? Tengo un concepto muy bueno para ti que será el último. Pero el primero es... Explica en 15 segundos qué son los gumets en Entre Profes. Los gomets en Entre Profes son los puntos del canal que sirven para canjear por diferentes recompensas relacionadas con nuestro canal, como puede ser un pase VIP para jugar o conseguir una camiseta de Entre Profes. O una taza. O una taza. Sí, está todo amañadísimo. Me han llegado voces. Y ahora, a ver si eres capaz, te he dejado el concepto más sorprendente, explicar un viejo lema que es Sic Parvis Magna. Pues Sic Parvis Magna es un lema que viene del videojuego de Uncharted y significa que la grandeza nace de pequeños comienzos. Entonces, yo creo que va muy relacionado conmigo y también con el proyecto de Entre Profes. Bueno, chicos, y ahora pasamos a la siguiente sección, que os tenemos preparados una cosa especial. Es la primera vez que lo hacemos, pero sabemos que vosotros Entre Profes lo habéis hecho, que es un tier list. Un tier list especial, que tiene que ver con los juegos que sirven para aprender. Entonces, en este tier list, como veis, hay 5 categorías. El primero, con este juego no hacen falta ya profesores. He aprendido más con este videojuego que en la universidad. El videojuego es top, pero aprender lo que es aprender poco. Y a la papelera de la historia. Esas son las categorías que hay. Y tenéis que ser unánimes, los tres, en vuestra decisión. Eso es lo más complicado, difícil, Marcos, no sé cómo lo ves. Empezamos por el primero, que es el Red Redemption. Cuando saca un juego se entiende que es la saga entera, que no es... Vale. Pues si saco el Assassin's Creed no es solo el último, sino Okay. toda la saga. Red Redemption, ¿cómo lo veis? Pues yo con esta saga quería decir que hace poquito he leído un artículo que hacían una investigación con más de 200 jugadores donde se reconocía que los que habían jugado a esta saga habían aprendido mejor toda la parte de la fauna y de toda la parte de los animales que salen durante la saga, relacionados sobre todo con los ecosistemas que se trabajan con el viejo oeste, etcétera. Entonces, yo lo iba a colocar en una media tabla, pero toda esta parte me causa curiosidad, aunque como es más aunque toca temas del viejo oeste, yo lo pondría en una media tabla de top, pero aprender a aprender, o un poco arriba, no sé qué pensáis vosotros, chicos. Yo lo pondría ahí porque... Yo a mitad. Sí, el videojuego es top. Yo he jugado alguna vez y lo que dices tú, aprender a aprender no, pero el juego es genial. Sí, puedes aprender qué es lo que es un ciervo, un poco de animales, pero yo creo que no tiene más... Que nadie me mate, que sí es fan de este juego. Minecraft. ¿Qué pasa con Minecraft? ¿Cómo lo veis? Creo que algún Es el- potencial le veis, ¿no? Lo Educativo. pondrían en el top. Un poquito. Sí. Con este juego no hace falta profesores.
Es que Bueno. igual aquí nos mata mucha gente, porque claro, el medio run del futuro con lo de los robots, los androides, de no va a haber falta profesores, no va a haber se van a acabar los trabajos de los humanos, es complicado. O sea, el concepto yo creo que no hay que llevarlo tan al extremo, pero yo creo que Minecraft es un juego donde te da tantas posibilidades en tantos ámbitos que tiene que estar ahí arriba. El Among Us. Patri. A mí Que es si que Patri es ha un aprendido, juego- preguntáis. O que si el juego es No. para Si aprender. Patri... Joder, A es que ver. si Patri no ha aprendido lo de la tarjeta, ¿cómo lo vamos a colocar como aprender? A ver, el juego pues tiene sus tareitas, tiene sus cosas, pero yo creo que es un juego anti-amistad, ¿sabes? No sé, algo así. No, es broma, es broma. Es un juego muy bueno, muy... O sea, Sí, las relaciones que se hacen te hace tener ahí una confianza. estrategias. Tienes que además ser un poquito actor, ¿no? Tienes que tener esa capacidad no de mentir, bueno, que también, ¿no? Pero más de mentir de cómo interpretar un papel, ¿no? Yo creo que ahí puede estar. Yo creo que el juego como tal, o sea, el videojuego como tal, no. Pero Claro, para hacer todo lo propuestas que- de gamificación, yo creo que es de lo más potente que ha salido últimamente. Porque se pueden hacer un montón de dinámicas, un montón de estrategias, y a los chavales les apasiona. O sea, cuando ha sido Halloween, en los coles que se han podido disfrazar, casi todos los niños iban del muñequito, de Among Us. O sea, que con eso digo Lo todo. dejamos en un me con la matización eso de Víctor, ¿vale? Sí, total. Fallout. Yo he jugado un poquito y sobre todo lo conozco por mi hermana, que es súper fan de la saga. Entonces, yo como aprendizaje como tal, no le veo tanta chicha a lo que es el propio juego, que al final es supervivencia full con zombies, apocalipsis brutal. Entonces, yo no me gusta tirar ningún juego a la papelera de la historia, pero yo lo dejaría ahí en un mes, sí, no sé vosotros. Matizaríamos que quizá con Fallout lo que tienes que aprender es lo que no deberíamos hacer como humanidad para morir. Por ejemplo, es que lo puedes enfocar de Claro. esa parte, Pero vamos. de Eh, vivir la peor experiencia y reflexionar sobre ella. Ok, vamos al siguiente, que es la saga, la super saga de Assassin's Creed. ¿Qué opinión tenéis? No os he condicionado, con el nombre de super saga. No, pero ese iría al top, vamos. O sea, los escenarios que siempre trabaja ese videojuego es que son súper reales. Y yo creo que se puede hacer un aprendizaje súper significativo. O sea, para mí iría para arriba, el Sí. Valhalla y todos los que hay, vamos. Y yo creo, sobre todo el Assassin, a raíz de en el Origins que salió de Egipto, a raíz del simulador educativo que han sacado con la versión propia en el juego, donde se elimina toda la parte de acción para centrarte en lo que es donde te centras en el contenido histórico de lo que es el videojuego, y eso lo han seguido manteniendo en las siguientes sagas. Entonces yo creo que ese valor es diferencial y yo creo que al alcance de mucho más público, que a lo mejor no disfruta tanto de lo que es la batalla en sí, como de lo que rodea a la historia de Assassin's. Hombre, yo creo que una de las cosas más interesantes, ¿no?, de la saga es que, aunque vayan sacando ediciones y obviamente pues mejoran cosas edición a edición, tienen París, la versión de la París de la Revolución Una Francesa pasada. reconstruida, el Londres victoriano reconstruido, lo que hablas del Origins de la campaña en Egipto reconstruido, el rollo Valhalla con los vikingos. Es decir, creo que es muy interesante y sí que quizá es un poco provocateur lo de que sustituya a los profesores, pero sí que creo que es un juego que sencillamente con un planteamiento de unidad didáctica al lado que te fuera parando y explicándote cuatro cosas, realmente no digo que lo sustituya, pero probablemente hay temarios que se podían explicar enteros con las misiones secundarias. El Cities Skyline creo que sacó versión educativa, pero no la he vuelto a encontrar. Sí, y además es curioso, ¿no? Porque es en el ámbito de la geografía social y todo esto, que está muy bien para entender pues cómo funciona una ciudad, qué servicios tiene, cuánto cuesta, cómo se paga, qué pasa si no tienes bomberos, si no tienes policía y estas cosas. Ahí.
Yo creo Está un poquito aquí, arriba ¿no? de Red Dead, sí. Aquí, ¿no? Pero al final Red Dead era al mismo nivel, yo creo que no, porque es lo que dices tú, Damarcus, la reflexión que haces en cuanto a la gestión de recursos de una ciudad, te puedes plantear ahí proyectos por roles, por equipos súper interesantes. Muy bien, y vamos al último juego que queda, que es la saga también de Civilization. No sé si habéis jugado alguna vez. Ah, Qué bueno, guay. pues bastante. Yo lo pondría al nivel de Cities Skyline. Muy He bien. aprendido más también. con este videojuego que la universidad. Es que las frases de las categorías son clave del tier list. Claro. ¿Se basa en las civilizaciones reales? Sí, 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 sí. Sí. Pues entonces ahí está bien. Y entonces tú llevas como, aparte de ser una civilización, eres como un líder. Claro. Y entonces, quien seas la civilización te influye en lo que tú luego haces. Bueno, para ser el primer tier list que No hacemos está mal, juntos, está Muy bien. bien. Y entonces ya ahora vamos a pasar a la parte final, en la que a cada uno de vosotros se os va a dar un minuto, que es la sección que hablamos del minuto de oro, para que nos respondáis una pregunta de forma abierta, que en vuestro caso habíamos pensado que debía ser: ¿cuál creéis que será el futuro de la educación? Para mí el futuro de la educación es una educación abierta, una educación sin barreras y una educación que yo creo que no dependa de un lugar físico. O sea, yo veo que de aquí a nada podremos formar parte del mismo colegio, alumnos de diferentes partes del mundo, y yo creo que en el momento que hagamos ese cambio, todos ganaremos, porque al final aprenderemos diferentes culturas, nos adaptaremos a trabajar en equipo con gente de todas partes del mundo, y yo creo que eso será el futuro no muy lejano y que al final acabará ocurriendo. Y si no, acordaros de todo esto. O sea que al final la educación será más o menos digital, aunque el papel de profesorado siempre esté ahí como guía y como gerente del conocimiento. Muy bien, pasamos con el minuto de Patricia. Bueno, pues yo considero que la educación en un futuro va a ser totalmente híbrida. Yo creo que se va a combinar lo online con lo presencial, y yo creo que lo presencial no tiene que dejarse nunca, vamos, no tiene que dejar nunca de existir, porque las relaciones humanas, las relaciones sociales se hacen, ¿no? Con el contacto, con estar en clase. Pero esta clase yo también creo que tiene que cambiarle el espacio, tiene que ser un espacio más dinámico, un espacio flexible, en el que no sea todo mesas y la pizarra del profesor, sino que sea un espacio que te puedas cambiar según lo que quieras hacer, qué actividad, que puedas ir de clase a clase, que esté un poquito más diversificado y haya, bueno, pues diferentes espacios para trabajar. Y acabamos con Andrea. Unido a lo que han dicho mis compañeros, yo creo que el futuro de la educación es hoy. Yo creo que estamos en el momento adecuado, se han hecho muchos avances, se han hecho muchos cambios, y hay que seguir ese ritmo. No hay que bajarnos del barco como docentes, como alumnos, como familias, y hay que seguir trabajando para afianzar todo lo que hemos conseguido hasta ahora, seguir formándonos, seguir trabajando para seguir respondiendo a las necesidades de los alumnos, de los pequeños, de los medianos, de los mayores de hoy en día. Seguir innovando, seguir invirtiendo en educación, en innovación, y sobre todo creo que la educación del futuro va a ser mucho más emocional, mucho más de comunidad, de conectar y de compartir. Así que estaremos pendientes a ver cómo van surgiendo los próximos cursos y cómo seguimos avanzando. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.